Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría me da recibirlos una vez más en este espacio donde la pasión por las series, los actores y por supuesto, el chisme jugoso, nos une. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando olas de emoción y nostalgia, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero ojo, no vamos a caer en el cliché de lamentar la ruptura ni a especular sobre posibles reconciliaciones. No. Hoy vamos a hacer algo mucho más interesante, vamos a diseccionar un momento específico, un instante mágico donde Kerem, con una sola frase, con una sola mirada, logró desarmar a Hande, dejarla completamente, absolutamente sin palabras. Un momento que a mi parecer encapsula la esencia de su conexión, la profundidad de su afecto y la autenticidad que tanto cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Vamos a convertirnos en detectives del corazón, a analizar minuciosamente las posibles razones detrás de la reacción de Hande, a desentrañar las capas de emoción que se escondían tras su mirada. Y por supuesto vamos a recordar la magia, la química innegable, el torbellino de sentimientos que existía entre estos dos talentos que aunque sus caminos hayan tomado rumbos distintos, dejaron una huella imborrable en el panorama de la televisión turca. Porque, seamos honestos, su química era palpable, evidente, casi tangible. Era como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse, a entrelazarse, a complementarse. Y aunque la vida, el destino o las circunstancias hayan conspirado para que las cosas no funcionaran como muchos esperábamos, la verdad es que su legado como pareja, como compañeros, como amigos, sigue vivo en el corazón de sus fans. Así que mis queridos DC Lovers, prepárense una taza de té bien caliente, acomódense en su sofá favorito, pónganse cómodos y dispónganse a disfrutar de este viaje de análisis y recuerdos. Vamos a desempolvar los vídeos, a revisar las entrevistas, a leer entre líneas para tratar de comprender qué fue lo que realmente sucedió en ese momento crucial. Pero antes de que empecemos a desentrañar este enigma amoroso, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo para mí y para este canal. No se olviden de suscribirse. Si les gustan este tipo de vídeos donde exploramos a fondo el universo del entretenimiento turco, donde analizamos las relaciones, las personalidades y los momentos más impactantes de nuestros actores favoritos, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de mis futuras publicaciones. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y, por supuesto, lleno de chisme jugoso. Además, me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Eran fans de la pareja? ¿Qué es lo que más les gustaba de Kerem y Hande juntos? ¿Creen que aún existe la posibilidad de una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. Preparemos las lupas, afinemos nuestros sentidos y sumerjámonos de lleno en este análisis de alto voltaje. Para entender a la perfección el impacto que Kerem tuvo en Hande, necesitamos contextualizar un poco la situación, poner las cosas en perspectiva. Retrocedamos en el tiempo y recordemos cómo fue que esta historia de amor comenzó a gestarse. Recordemos que su relación floreció como una flor en primavera, durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam Love is in the Air. Desde el principio, desde la primera escena, desde el primer intercambio de miradas entre Eda, Hande y Serkan Kerem, la química fue innegable. Era como si estuvieran destinados a encontrarse, a trabajar juntos, a enamorarse. Su conexión traspasó la pantalla, alimentando los rumores de un romance en la vida real, rumores que al principio, ambos se encargaron de desmentir con diplomacia y evasivas. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Y para alegría de millones de fans alrededor del mundo, los rumores eran ciertos, Kerem y Hande estaban enamorados. Su amor floreció en secreto entre las largas jornadas de rodaje, las risas compartidas y las miradas cómplices. Durante el rodaje y la promoción de la serie, Kerem y Hande se mostraron muy unidos, inseparables. Compartían momentos divertidos, cariñosos, románticos, tanto dentro como fuera del set. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, algo que iba mucho más allá de la simple amistad o el compañerismo profesional. Se notaba que había amor, admiración, respeto y un profundo afecto mutuo. Y es precisamente en este contexto, en este ambiente de amor y camaradería, donde se produce el momento clave que vamos a analizar. Un momento que, a mi parecer, marcó un antes y un después en su relación. El evento en cuestión tuvo lugar durante una entrevista, una de esas tantas entrevistas promocionales que daban para hablar de la serie, para hablar de sus personajes y, por supuesto, para hablar de su relación. Los dos estaban sentados juntos, relajados, sonrientes, cómodos, respondiendo a las preguntas del entrevistador con profesionalismo y buen humor. Hasta ahí, todo normal. Nada fuera de lo común.
Pero de repente el entrevistador, astuto y perspicaz, les formuló una pregunta un tanto más personal, algo relacionado con su relación, algo sobre cómo se sentían al trabajar juntos, algo bastante genérico, la verdad, pero que en el fondo escondía una trampa. La respuesta de Ande fue la esperada, resaltó lo bien que se llevaban, lo profesional que era Kerem, lo mucho que disfrutaba trabajando con él, lo talentoso que era como actor y lo agradecida que estaba por tenerlo como compañero. Una respuesta estándar, cortés, diplomática y sin revelar demasiado. Una respuesta que en esencia no decía nada nuevo. Pero entonces llegó el turno de Kerem. Y ahí es donde radica la clave de todo. Ahí es donde se produce la magia. Ahí es donde Kerem, con su espontaneidad y su autenticidad, logra desarmar a Ande, dejarla completamente sin palabras. Kerem, en lugar de dar una respuesta similar a la de Ande, optó por ser completamente sincero, vulnerable, honesto. Miró a Ande directamente a los ojos con una mirada llena de amor y admiración, y dijo algo que, según los presentes, la dejó completamente paralizada, sin aliento, impactada. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, las versiones varían un poco, dependiendo de la fuente y del recuerdo de los testigos. Pero la esencia del mensaje era la misma. Kerem le dijo a Ande que ella lo había inspirado a ser una mejor persona, que la admiraba profundamente por su talento, su dedicación, su profesionalismo y su gran corazón. Le dijo que trabajar con ella había sido una experiencia transformadora, que había cambiado su vida para siempre y que se sentía muy afortunado de tenerla en su vida. Le dijo que la amaba, que la valoraba y que no podía imaginarse su vida sin ella. Imagínense la situación. Ande, acostumbrada a las respuestas protocolarias, a las evasivas típicas de las entrevistas, a la presión mediática y al escrutinio público, se encuentra de repente con una declaración de afecto y admiración tan genuina, tan sincera, tan honesta, tan profunda. Era imposible no quedar impactada. Era imposible no sentir una oleada de emociones encontradas. Y es que analicemos un poco la personalidad de Kerem. Él siempre se ha caracterizado por ser un hombre muy expresivo, espontáneo, auténtico, extrovertido y carismático. No tiene miedo de mostrar sus emociones, de hablar con el corazón, de decir lo que piensa y siente. Es una persona que valora mucho la sinceridad, la transparencia y la honestidad en las relaciones. Es un hombre que vive intensamente, que ama con pasión y que no se guarda nada. Por otro lado, Ande, aunque también es una persona muy dulce, cariñosa, amable y talentosa, tiende a ser un poco más reservada, cautelosa, discreta y prudente, especialmente en público. Probablemente no se esperaba una declaración tan abierta y emocional por parte de Kerem, al menos no en ese momento y en ese contexto. Probablemente pensó que Kerem iba a dar una respuesta similar a la suya, una respuesta políticamente correcta y sin revelar demasiado. La reacción de Ande, según los testigos, fue una mezcla de sorpresa, emoción, nerviosismo, timidez y vulnerabilidad. Se quedó en silencio por un momento con los ojos un poco vidriosos, como si estuviera a punto de llorar. Luego esbozó una sonrisa tímida y le agradeció a Kerem por sus palabras. Pero era evidente que la declaración la había tocado profundamente, que había resonado en su interior y que había removido algo en su corazón. Y aquí es donde podemos empezar a especular sobre